tarea solo de investigación o algo sencillo. Vamos a ver, gracias a los compañeros que activaron su cámara. Cuéntenme, ¿qué lograron investigar? ¿Quién es el... Bueno, vamos a ver, Sergio Garavito. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches. Cuénteme, ¿investigó algo? De hecho, sí, licenciado, de acuerdo a los 4 principios, iniciando con el principio de identidad, el cual nos hace hincapié en que toda cosa es idéntica o es idéntica a sí misma, de acuerdo a la filosofía y de acuerdo a la lógica. Exacto. Lo único que encontró. No, yo solo pensé que uno. Entonces, y además el principio de no contradicción. Y esta lo utiliza la lógica para poder poner dos cosas a la vez y que una cosa no puede ser dos cosas a la misma vez. No se establece este principio. El principio de tercero tercero excluido establece que hay una verdad y una mentira. O por lo menos de 2 preceptos hay una verdad y que una tercera opción no cabe en este principio. Y de acuerdo al principio de razón suficiente, es aquella que se utiliza a través de la razón para detectar cuál es la opción verdadera. Exacto. Yo miro que hasta las cámaras apagaron. Los que tienen las cámaras apagadas les vamos a preguntar. Hombre, compañeros, participen voluntariamente. Ahí el que ha investigado algo que comente. Sí logró entender de una mejor manera tal vez lo que encontró. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Jocelyn. Científico que es para obtener un resultado sistematizado y sirve para obtener resultados objetivos frente a temas que presenten interés y razón de ser investigados. Principalmente deben ser observados en la práctica de una determinada disciplina. Esto logra que nuestro resultado sea de un carácter científico en la investigación y ya en lo jurídico dice que siempre estará constituido por la norma y va de lo general a lo particular. Tiene que haber un hecho que materialice el supuesto. La norma está creada por un supuesto y cumple la norma y por ende hay una consecuencia. Solamente, licenciado. Solamente, gracias. ¿Otro compañero que quiera participar? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Mauricio. Mire, sobre los principios lógicos supremos, yo lo que investigué sobre el principio de identidad, lo que dice que este principio establece que todo objeto es idéntico a sí mismo y se simboliza de esta manera. Pongámosle como un ejemplo, A es igual a A. Es decir, que toda una cosa es idéntica a sí misma. Significa que una cosa es una cosa. Pongámosle otro ejemplo. Una variable X es idéntica a la variable X, es decir, que X es igual a X. Ahora le hablaré sobre el principio de no contradicción, que el principio de no contradicción es un principio de lógica y filosofía según el cual
como dice acá, es imposible que algo sea y no sea en el mismo tiempo y en el mismo sentido. Como por ejemplo, no es posible que un objeto sea un árbol y no sea a la vez un árbol. Podemos poner otro ejemplo que dice, la vida es larga y es corta. U otro que dice también, la lluvia me moja, pero no estoy mojado. Ahora sobre el principio de ley de tercer excluido, habla que la ley de lógica, según lo cual de dos enunciados, cuando uno niega lo que se afirma en el otro, uno de ellos es imprescindible, verídico, como por ejemplo, ¿ese marcador es rojo o no lo es? Otro ejemplo, ¿esa persona es inocente o no es inocente? Ahora le hablaré sobre el principio de razón suficiente, que este mismo dice, el principio de razón suficiente nos dice que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Lo que es por alguna razón. Nada existe sin ninguna causa o una razón determinada, solamente el licenciado. Gracias, compañero. ¿Algún otro compañero? Licenciado, le pido la palabra. Díganme, Miriam. Yo encontré el principio de tercero excluido como literal, o sea, como más ido a lo que es la lógica jurídica. Entonces yo encontré que formulado así, cuando dos normas de derecho se contradicen, no pueden ambas carecer de validez. Por lo tanto, una de estas tiene que ser válida. En otros términos, si una de las dos carece de validez, la otra tiene que ser necesariamente válida respecto a las normas. Sí, exacto. Eminentemente jurídico, es así como lo explicó la compañera Miriam, ¿verdad? Entre dos que se están contradiciendo, no pueden ambos ser válidos o ambos ser inválidos. Necesariamente uno tiene que ser válido y el otro inválido. Y eso excluye la participación de un tercero, ¿verdad? Bueno, ahí vamos bien. Para los que investigaron, pues, para su conocimiento propio, pues, los felicito, ¿verdad? Ese es el objeto de la universidad, ¿verdad? También ser autodidactas es importante. Así que los que se andan preparando, pues, por su cuenta, pues, es lo mejor que pueden hacer, ¿verdad? En la universidad recibimos, ¿qué les digo yo? Un 30%, 40% de los conocimientos y ya en la práctica, pues, donde uno adquiere la mayoría, pero obviamente el estar aprendiendo uno mismo también le da un plus para poder desarrollarse ya profesionalmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que tener miras ustedes? No ganar el curso de lógica jurídica con 61, no es el hecho de ganar laboral o procesal laboral, no sé cuál están recibiendo ahorita, penal con el ICTUM, ganarlo con 100, 90, no, sino el hecho de aprender, ¿verdad? El que aprenda de sus cursos, pues lo va a poder aplicar en su vida profesional. Bueno, vamos a ver. Mariela, Estefanía, no me parece o que Estefanía sea, o Stephanie. Dígame una definición de lógica. Sí, licenciado, disculpe, no le escuché. Una definición de lógica. Bueno, lógica es lo que el ser humano usa para poder decidir en lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, está bien. Un poco dirigido más a lo moral, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Pero tienen la idea. Vamos a ver, Axel Guerra. Una definición de lógica. Buenas noches. Lógica podría ser una ciencia que estudia los pensamientos y la razón humana. Sí, está bien, ya vamos mejorando. Está bien, gracias, Axel. Vamos a ver, Paul Monzón.
No le comprendí muy bien, fíjese, Pablo. Disculpe. Bien. Vamos a ver. Rodlin Kalin. Dígame una definición de lógica. Lógica es la ciencia, ¿verdad? Que estudia los conocimientos, el pensamiento humano. Vamos a ver. Ángel Alquejay. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, Dígame. yo podría decir que la lógica es la ciencia que estudia pues el comportamiento de las personas en su razonamiento y que nos puede llegar a dar una razón a la de un caso concreto, diría yo. Ahí se va adecuando. Vamos a ver Milton. Lick, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dígame una definición de lógica. Buenas noches, licenciado, un gusto saludarlo. Realmente. Lógica es un método de razonamiento en el que el ser humano puede desenvolverse, dar a conocer su conocimiento de acuerdo a lo que es bueno y lo que es malo. Asimismo, son principios y en los cuales va el ser humano a demostrar la indiferencia en la cual sea válida. De todos los que me han dado una definición, gracias, Lick, muy amable. De nada, más de algunos se ha acercado ahí un poco, pero a la hora de que ustedes formulen sus propias definiciones tienen que ser concretos en las características que van a identificar cierto concepto, ¿verdad? En este caso estamos tratando de definir el concepto de lógica, ¿verdad? Que es simplemente una palabra, ¿verdad? Que se expresa con 6 letras, pero sin embargo, pues ya el contenido de este simple concepto ya es más difícil de poder expresarlo, ¿verdad? Seguramente cuando ustedes les preguntan, vamos a ver, Adelia Cumes. Buenas noches, licenciado. Gorra es también un concepto, pero defínamela. Gorra. Gorra. Es un objeto que los humanos lo utilizan cuando hay invierno y para protegerse del frío. Muy bien. Ahí intentó. Ahí vamos. Algo así están ahorita ustedes con lógica, ¿verdad? Tratando de definir, pero no lo dicen bien. Como que tienen una idea, pero no logran expresarlo correctamente. Vamos a ver Josué Chamay. Dígame, defíname gorra. Es un accesorio que utilizan las personas para poderse cubrir del sol o vestirse a una determinada moda. Está bien. Un accesorio. Ahí vamos, casi, pero todavía no, como que no dicen las características de este objeto, ¿verdad? De lo que tratamos de definir. Y eso es lo que tienen que hacer a la hora de definir cualquier cosa, ¿verdad? Vamos a ver. Adler. ¿Qué tal? Defina gorra. Gorra es un objeto que se utiliza para el uso en la cabeza. En la cabeza, ahí está. En la cabeza. Pero bueno, accesorios hay muchos. Cosas que se utilizan en la cabeza también hay muchos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que ir tratando de encontrar esas características para definirlo concretamente. Vamos a ver, Giovanni CBS. Giovanni CBS. Sí, buenas noches, licenciado. Trate de definir lo que es gorra. Gorra, bueno, desde mi punto de vista, gorra, de acuerdo a las otras definiciones de los compañeros, es un accesorio
que se utiliza en la cabeza, la cual lo pueden utilizar hombres y mujeres. Se encuentra de distintos tamaños, colores, y su fin es la protección contra el sol o contra la lluvia. Está bien, ya nos vamos acercando, ¿verdad? Eso que dijo el compañero que acaba de participar, ¿verdad? De acuerdo a las definiciones anteriores o lo que han dicho los anteriores, el conocimiento anterior es importante para poder definir un objeto, un elemento, cualquier cosa, ¿verdad? Un concepto, ¿verdad? Ese conocimiento anterior es importante y por eso es importante que ustedes lean los documentos. Si no leen los documentos, no van a tener ese conocimiento anterior para poder definir, por ejemplo, un concepto sencillo como lógica o un concepto complejo como lógica jurídica, que ya van a tener que definir dos, ¿verdad? Dos conceptos, no solo uno, ¿verdad? Ahorita estábamos tratando de definir únicamente lógica. Por supuesto, ustedes se pueden guiar por los documentos, ¿verdad? Que dijimos que es la ciencia que estudia el pensamiento correcto, algo así sencillo, ¿verdad? Para poder definirlo, ¿verdad? Y que a ustedes se les quede, ¿verdad? Hay unas definiciones un poco complejas y hay otras más sencillas, pero el objeto es de que ustedes tengan ese conocimiento anterior. Los cursos del primer año, ¿verdad? Del segundo año son importantes porque son esa base de conocimiento, de palabras técnicas, jurídicas, que ustedes vienen adquiriendo, que ahorita les van a servir en los demás cursos, ¿verdad? Y de igual manera para ir definiendo, pues, conceptos más que todo jurídicos. Y eso es importante, también vamos a llegar a la parte de conceptos en lógica jurídica, que es uno de los elementos importantes de la lógica, ¿verdad? Que es el concepto, el juicio y el raciocinio. Ahí teníamos diferentes definiciones, ¿verdad? Yo les pedí solo una definición de lógica. Tenemos que en el texto leímos que hay una definición etimológica y una real. La etimológica es de donde deriva, pues, prácticamente la palabra lógica, en el griego logos, y que significa palabra, expresión o pensamiento. Y para el segundo, palabra, tratado o razón, ¿verdad? Y también tienen la definición real. Ahí hay varias definiciones, ¿verdad? Unas complejas, como la de Juan José Sanguinetti, ¿verdad? Que dice que es un instrumento para conocer rectamente y como ciencia tiene un fin especulativo, describir la manera de pensar del hombre cuyo objeto son las propiedades o las relaciones lógicas que las reputa como entes de razón. Y también está la de Antonio González, que expresa que lógica es la disciplina que estudia las leyes que rigen el razonamiento correcto, ¿verdad? Sencillita, en una línea, ¿verdad? Muy correcta también para que ustedes puedan definirla en un examen, ¿verdad? Y así hay otros, ¿verdad? También como la de Sergio Custodio, que dice que es una ciencia que estudia las formas de pensar, razonar o argumentar. La de Mario Moro, ¿verdad? Dice que es la ciencia que estudia las normas para razonar rectamente y evitar el error, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que vamos, a ese pensamiento correcto, ¿verdad? Y evitar pensamientos incorrectos. Por ejemplo, si yo les dijera algo de lo lógico y lo ilógico hablando de la gorra, ¿verdad? Díganme una frase o algo lógico que se relaciona con el concepto gorra. Vamos a ver. Denia Curruchicha, ese digo, no aparece todo el nombre, pero me imagino que es probable que así sea. Pues podríamos decir que es una prenda de vestir. Ajá. Pero lo lógico, ¿qué sería? Que se utiliza en la cabeza. Pero digamos, lo lógico, ¿verdad? La gorra se utiliza en la cabeza, es lo lógico. Lo ilógico sería... Que sí ya vino todo, que sí que muy caro. Después pedir todavía días para pagar. Lo ilógico sería que la lleve en las manos, ¿verdad? Podría ser,
¿verdad? Por ejemplo, lo lógico es que la gorra se utilice con la visera. Si hablamos de una gorra que tiene visera, por ejemplo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de gorros. Si hablamos de una que tiene visera, que la gorra se utilice con la visera al frente, ¿verdad? Porque el objetivo es que te proteja del sol. Sin embargo, ponerse una gorra con la visera para atrás... Y con aquel solón. Exacto, no te va a proteger del sol, ¿verdad? Sería algo ilógico. Pero eso ya va más adecuado a la sociedad y a las modas, como lo decía uno de los compañeros, ¿verdad? Que también tiene que ver. Pero es algo ilógico, ¿verdad? Porque se está utilizando un objeto para un determinado fin y al final no lo utilizan para lo que fue creado, ¿verdad? Aprendieron con las gorras. Por eso ahí van ciertas cuestiones que miramos nosotros, ¿verdad? Y así hay cosas ilógicas que vemos tal vez en la sociedad, pero que no nos percatamos, ¿verdad? Porque se vuelven comunes. Bueno, regresando a los temas, ¿verdad? Los principios lógicos supremos, pues son por los cuales se rige prácticamente la lógica jurídica y nos van a servir de base para guiarnos y resolver, pues, prácticamente ciertas cuestiones que se dan al momento de determinar si un pensamiento es correcto o incorrecto, o si hay dos premisas en determinado momento es que se contradicen. Entonces vamos a utilizar estos principios, reglas, ¿verdad? Para determinar y en algún momento llegar a decidir cuál es falsa, cuál es verdadera. Se usa la falso y verdadero más que todo cuando se relaciona con la filosofía. Cuando entramos al área de la lógica jurídica, hablamos de validez o invalidez, como lo mencionaba la compañera que también comentó, algo directamente relacionado con la lógica jurídica, ¿verdad? Para recapitular, ¿verdad? Existen estos 4 principios: el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercero excluido, ¿verdad? Y el principio de razón suficiente. Creo que para tener un poquito más del tema, también pueden consultar el texto que tienen ahí en Google Drive, el del Instituto de la Defensa Pública Penal. Creo que ahí también los tenemos y tenemos también unas definiciones de lógica, ¿verdad? Es bueno que lo lean, ¿verdad? Además tiene otros temas que también les puede servir en otros cursos, específicamente por la página 73, la vamos a ubicar. Ahí tienen el derecho y la lógica, ¿verdad? Y cómo le va. Por lo menos este libro de la defensa pública penal, pues va dirigido hacia el defensor público, ¿verdad? En su tarea, ¿verdad? De defensa técnica, ¿verdad? De los sindicados. Para poder razonar lógicamente, ¿verdad? Al momento de argumentar. Pero tiene elementos de importancia para nuestro curso. Aquí tenemos un capítulo, el 3, que habla sobre la lógica y la argumentación. Dice que el objeto central del presente capítulo es exponer la estrecha relación que siempre ha existido entre el derecho y la lógica. En nuestro lenguaje cotidiano, disculpen, ahí se lo acepté a un compañero. En nuestro lenguaje cotidiano, dice, solemos utilizar la palabra ilógico para referirnos a cuestiones carentes de orden, absurdas o irreales. En cambio, cuando utilizamos la palabra lógica, nos referimos sin duda alguna a una idea ordenada, correcta y real, ¿verdad? Lo paradójico es que para entender no solamente la lógica, sino cualquier otra ciencia o teoría del conocimiento humano, necesitamos forzosamente de la lógica, ¿verdad? Obviamente, cuando ustedes estén en su tarea, hablando ahorita, por ejemplo, del defensor, ¿verdad? Pues van a tener hechos
que en determinado momento van a tener que defender y tal vez la tesis de la fiscalía pues argumente una situación que no es lógica, ¿verdad? Entonces van a decir ustedes, no es lógico que se realice tal o tal situación. Por ejemplo, recuerdo yo una vez que tenía una persona sindicada, estaba en su primera declaración, y bueno, el juez se basa para sus decisiones en base de la lógica, la experiencia, la psicología y la sana crítica razonada, ¿verdad? Para tomar sus decisiones. En ese sentido, recuerdo que el señor declaraba, o la señora declaraba, yo creo que un hurto o algo así le estaban, pues, imputando. Sin embargo, pues ella dijo que ella había recomendado su costal o no sé qué con una señora, ¿verdad? Así por confianza en el mercado. En ese momento, recuerdo yo que el juez dijo que a él no le parecía lógico o normal que pues alguien viniera y recomendara sus cosas con una persona desconocida, ¿verdad? En base a su experiencia, pero en base a la mía, yo recuerdo que en ese momento decía, bueno, yo sí le creo, ¿verdad? Ahorita les doy la mano, compañeros, les doy la palabra. Recuerdo que, por ejemplo, en el mercado de Chimaltenango, cuando yo iba con mi mamá al mercado, la acompañaba, recuerdo que hay veces hacía tantas compras que, bueno, dejaba un costalito o algo. Mire, ¿será que le puedo dejar el costalito aquí? Después lo paso a traer, ¿verdad? Y seguía haciendo las compras para no andar con todas las compras, ¿verdad? En el mercado. Entonces, a mí me parecía lógica, ¿verdad? Su narración, ¿verdad? Pero todo depende también de la experiencia que uno tenga, ¿verdad? Compañero Mauricio, dígame. ¿Tiene levantó la mano? No, licenciado, o sea, por error. Ah, bueno, ¿y José Chamay? Ahí la tenía levantada de que ratos, pero se me olvidó bajarla, Lick. Ah, bueno. Denia creo que también se le habrá olvidado. ¿O quiere la palabra? ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, por ahí nos damos ese como un ejemplo, ¿verdad? De cómo se realiza al final la lógica y la experiencia también en las audiencias, ¿verdad? Lo que uno puede decir, no es creíble, no es lógico, ¿verdad? La narración que dice, o sí. Aquí tenemos una definición de lógica y que dice que es el estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Aquí ya mencionó principios. Si nos vamos a los principios, podemos decir que son estos principios supremos, ¿verdad? De la lógica. Es la ciencia del razonamiento, ¿verdad? Otro así muy cortito. Y ya aquí después una definición de lógica jurídica. El primero era solo el concepto de lógica, ¿verdad? Si yo les pregunto en su examen, defíname lógica, es una cosa. Y si me ponen la definición de lógica jurídica, obviamente su respuesta ya es incorrecta, ¿verdad? Porque no están escribiendo prácticamente o definiéndome lo que les pido. Y si les coloco ya, defíname lógica jurídica, entonces ahí ya tienen que mezclar el concepto de lógica, la definición de lógica y la definición de la parte jurídica. Entonces, es la ciencia que estudia los pensamientos y la razón jurídica. Dicen, solo le agregó jurídica. Bueno, pero está bien. Dice, en realidad, y desde mi forma de concebir el tema, dice, la lógica es única porque es la ciencia del razonamiento humano, pero para fines del presente módulo, modestamente me permití definirla como quedó anotado. El derecho existe, es algo aparentemente desordenado, dice, y abstracto. La tarea del jurista consiste precisamente en ordenarlo, darle forma y nombre dentro del lenguaje de las abstracciones que logran concretizarse. Esto es lo que nos pasa a todos cuando intuimos una idea, pero no encontramos la palabra correcta para poder expresar y definir nuestro pensamiento. La forma en que el jurista trata de descubrir esa esencia del derecho es a través de la investigación y de la epistemología jurídica, en la cual se trata de interpretar y de explicar los diversos paradigmas del conocimiento jurídico. La lógica y las decisiones judiciales, dice.
todo el importante y complicado edificio de las normas que componen el sistema jurídico sería papel mojado si no se cumpliesen o no se aplicaran. Desde el punto de vista técnico, el jurista se ocupa de concretar el significado de las normas jurídicas con el fin de determinar su alcance para casos concretos. En cuanto a las decisiones de los jueces, se destacan 3 aspectos importantes, dice. En primer lugar, la actividad profesional de los juristas puede tener por objeto informar sobre el alcance de una norma jurídica. En segundo lugar, las tareas de los juristas pueden estar orientadas a aplicar o intervenir en la aplicación de la norma a casos concretos. Y en tercer lugar, dice, es menester mencionar otro aspecto en la labor del jurista, que es el caso de los jueces que deben aplicar el derecho a un caso concreto, pero dando una explicación, una fundamentación del por qué toma tal decisión, como ocurre en el área penal, ¿verdad? Y ahí tienen pues varios temas para leer, ¿verdad? Pero lo que más nos interesa de estos temas, todo está interesante, pero el argumento jurídico y la lógica, ¿verdad? Cuando se desempeñan ya o se van a desempeñar ustedes como profesionales de derecho, específicamente en su calidad de abogados, pues van a tener que hacer peticiones orales o escritas, y estas deben contener una explicación de ellas, por lo que es conveniente hacer algunas consideraciones sobre el particular, dice. Uno de los objetivos principales de este módulo es presentar un panorama acerca de la naturaleza de la lógica. Sin duda, es conocido tanto por abogados y abogadas que la lógica jurídica juega un papel fundamental, al punto que algunos autores refieren que la lógica es considerada como la jurisprudencia generalizada. Desde mi forma de concebir la argumentación para desarrollarse se alimenta de la lógica, ¿verdad? Sin embargo, preguntas como ¿qué tipo de lógica usa el jurista en la aplicación del derecho? ¿Es la lógica jurídica una lógica deductiva o es una teoría de la argumentación? Son preguntas que en el desarrollo del presente tema se explicarán. Y en términos generales dice, existen 3 clases de lógica. La lógica formal, la dialéctica y la lógica no formal, ¿verdad? Obviamente acá haremos hincapié en la lógica formal. La lógica formal trata los argumentos como un encadenamiento de proposiciones, de tal manera que una de ellas, la conclusión, sigue después de las restantes, que son las premisas. Para la teoría de la argumentación, en cambio, los argumentos son vistos no simplemente como una cadena de proposiciones, sino como una acción que efectuamos por medio del lenguaje. Para argumentar se necesita producir razones en favor de lo que decimos, mostrar qué razones son pertinentes y por qué rebatir otras razones que justificarían una conclusión distinta, ¿verdad? Y ahí vamos entrando prácticamente a lo que es argumentar. Les recomiendo, la verdad, que lean, ¿verdad? En el capítulo 6 o en el numeral 6 de esto, que habla sobre la verdad del argumento, tenemos que hasta ahora se ha estado considerando, dice, la corrección o legitimidad formal de los razonamientos. Sin embargo, dicha corrección no garantiza su verdad. Recuerde que la verdad o falsedad de un razonamiento o argumento depende de su materia, de los materiales con los que está elaborado y no simplemente de la forma o disposición de los mismos. Aunque encuentren ahí en los textos, o por ejemplo en este que habla sobre verdad o falsedad, la verdad y falsedad se aplica más que todo en la filosofía, ¿verdad? Y cuando estamos en la lógica jurídica se tienen que usar la validez o la invalidez. Bueno, continuando, para que un razonamiento sea verdadero, además de estar formalmente bien construido, sus premisas deben ser verdaderas, es decir, todas sus premisas deben corresponder o ajustarse a la realidad. Si una de sus premisas es falsa, entonces el razonamiento será falso, aunque su forma sea legítima o correcta. Sobre la base de un razonamiento formalmente correcto, existen algunas leyes generales,
válidas para tu argumentación. Y dice, si el antecedente es verdadero, el consecuente será verdadero, ¿verdad? Si el consecuente es falso, el antecedente es falso. Y si el antecedente es falso, el consecuente puede ser verdadero o falso. Y si el consecuente es verdadero, el antecedente puede ser verdadero o falso. Eso hablando entre las premisas, ¿verdad? De estas 4 reglas principales, la primera y la tercera, cuyas formulaciones tradicionales son, bueno, aquí está en latín, ex vero non sequitur nisi verum, y ex absurdo sequitur quod libet. Más o menos vienen a decir que de lo verdadero solo sigue lo verdadero y que de lo falso o absurdo se puede seguir o concluir cualquier cosa. Son principales porque la segunda se deduce de la primera y la cuarta de la tercera, ¿verdad? Entonces son reglas también que se pueden aplicar en la lógica, ¿verdad? Para determinar ciertas cuestiones. Por ejemplo, si en un argumento que ustedes manifiestan, ¿verdad?, dicen algo falso, obviamente lo que lo va a proseguir es probablemente que sea también falso, ¿verdad? Porque obviamente el antecedente es falso. Hay probabilidades de que sea verdadero, pero también probabilidades que sea falso. Ahora, si la premisa o el argumento que ustedes pues proponen es verdadero, entonces el consecuente, lo que sigue, va a ser también verdadero. Disculpe la pregunta. Sí. En cuanto a esos, al tercer y cuarto razonamiento, ¿no nos podría dar un ejemplo de alguna argumentación para poderlo comprender un poquito mejor? Por ejemplo, vamos a decir, bueno, vamos a ver, vamos a empezar con el primero, ¿verdad? Podemos decir de que el ser humano es mamífero. Y yo podría seguir diciendo entonces que el que me habló fue Josué, ¿verdad? Que Josué es mamífero, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tendríamos que el antecedente es verdadero, porque los seres humanos somos mamíferos, entonces el consecuente de que él es mamífero también es verdadero. Sin embargo, si el antecedente es falso, por ejemplo, y decimos que lo voy a silenciar, disculpen. Por ejemplo, si decimos que Josué Chamay es reptiliano, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Entonces, podría ser, ese sería, ¿verdad?, el antecedente. Suponemos que es falso, ¿verdad? Pero también podría ser verdadero, ¿verdad? Ahí deja la opción, ¿verdad? Porque eso dice, yo estoy diciendo un antecedente que es falso, ¿verdad? Un consecuente que es falso. Sin embargo, pues solo comprobándolo podríamos saberlo, ¿verdad? Pero queda abierta la puerta, digamos, para que sea falso o verdadero. Y así van siendo las argumentaciones en ese sentido. Sería bueno, compañeros, que hicieran un par de ejercicios, ¿verdad? Tratando de colocar un argumento o una premisa, ¿verdad?, sobre estas reglas para poder determinar, ¿verdad?, si el consecuente dice es verdadero, el antecedente puede ser verdadero o falso. Entonces, solo es de jugar ahí prácticamente con las palabras para que ustedes vayan prácticamente practicando, ¿verdad?
Sin embargo, pues más o menos así son los ejemplos. No lo tenía preparado, así que me disculpan si fue algo así informal. Pero no sé si le sirvió, compañero. Gracias, Lick, sí, está bien. Gracias. Muy bien. Solo voy a irme aquí al tema que me importa del texto. Hay varias reglas aquí que toca, ¿verdad? Este libro, que la verdad son buenas. Dice la lógica como ciencia. Dice que la lógica no se le define como ciencia, únicamente porque tiene un método y un objeto, pues aunque son elementos necesarios no son suficientes. Además de poseer un método determinado y un objeto propio, la lógica para hacer ciencia necesita ser una sistemática, al menos, ¿viste? Esto no quiere decir que no pueda tener otras características. La ciencia, en cambio, con las características arriba enunciadas, es suficiente para determinar su condición de ciencia. El pensar solo es posible bajo ciertas condiciones, las que son aún más necesarias cuando se trata de comunicar los pensamientos. Estas condiciones son de carácter lógico, las que si no se cumplen, no es posible pensar en sí mismo ni en su comunicación. Uno de los elementos más importantes de la lógica es que nos enseña a pensar y a comunicar nuestros pensamientos de forma clara y ordenada. No es suficiente pensar y comunicarnos. Es necesario que sepamos hacerlo ordenada y claramente, ¿verdad? En otras palabras, debemos de conocer las formas o reglas mínimas para poder establecer las relaciones adecuadas entre conceptos, juicios, premisas y conclusiones. A la lógica se le puede definir como ciencia en tanto que sistematiza todas las formas de pensar para estudiarlas y establecer de esta manera, en forma más clara, cómo debemos pensar correctamente para evitar el razonamiento incorrecto. La sistematización de la lógica es un proceso de abstracción de las formas menos complejas hasta las más complejas, desde las más simples hasta las más complicadas, de las menos universales hasta los principios más fundamentales. Reglas de la lógica, dice. Entre esas tienen la regla de la coherencia, las reglas de la derivación y regla de la coherencia. Dice. La argumentación, para ser coherente, debe estar constituida por un conjunto de razonamientos concordantes entre sí, regla de coherencia, para lo cual debe regirse por los siguientes principios. Y aquí toca 3 de los principios que nosotros estábamos leyendo. El principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercero excluido. Dice sobre el principio de identidad. El principio de identidad establece que una cosa es igual a sí misma en las mismas circunstancias. En otras palabras, este principio refiere que una cosa es idéntica a sí mismo, lo que es, y lo que no es, no es. Ejemplo, A es igual a A, ¿verdad? Simbólicamente. Ahí no hay duda que A es igual a A. En cuanto a la prueba en el proceso penal, en un caso de robo, si se dice que el objeto del delito es una bicicleta, a la hora de presentarla como prueba material en el debate, debe tener las mismas características de la que realmente fue objeto de robo, en observancia de la cadena de custodia, por cuanto el elemento de convicción debe ser concordante y verdadero. Pues ahí ya tienen un ejemplo de ese principio de identidad, ¿verdad? Y cómo lo van a atacar ustedes ya en la práctica, ¿verdad? Obviamente, especialmente en la prueba. Si ese objeto o la bicicleta, objeto del robo, ¿verdad? Tienen que poner la misma bicicleta, ¿verdad? Si aparece otra bicicleta y el chasis, el número de chasis de la bicicleta ya es otro, entonces prácticamente no es lo mismo y bueno, ahí se basa su defensa, ¿verdad? Para eso sirve el principio de identidad, como uno de los ejemplos para lo que puede servir, ¿verdad? El principio de no contradicción. Este principio enuncia
que una cosa no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y en las mismas circunstancias, ¿verdad? Lo que hablábamos, por ejemplo, de que Josué Chamay, pues un ser vivo mamífero, humano, o es un reptiliano, ¿verdad? Entonces, no puede ser las dos cosas a la vez, o es una o es otra, ¿verdad? Solo una puede ser válida. Entonces, en ese sentido va dirigido. Dicho de otra manera, este principio nos dice que es imposible afirmar y negar que una cosa es y no es al mismo tiempo, bajo la misma circunstancia. Por ejemplo, decir que A es igual a A y A es igual a B. No podemos decir eso al mismo tiempo. Ejemplo, en el proceso penal debe observarse lo que estatuye el artículo 5, dice del Código Procesal Penal, en cuanto que el fin del proceso penal es la averiguación de la verdad. En consecuencia, si al determinarse que no es verdadera una sindicación, cae por su peso considerar que la misma es falsa. Principio de tercero excluido. Este principio nos dice que una cosa es o no es. No cabe término medio, lo que equivale a decir que entre ser y no ser no existe una tercera opción. Lo de ser y no ser, pues obviamente es de la filosofía, ¿verdad? También puede enunciarse que no hay término medio entre dos proposiciones contradictorias. El principio de tercero excluido es conocido también como el tercero excluso. A es B, A no es B. Para el campo del derecho procesal penal, dice, el caso del sindicado A es él o ella quien cometió el ilícito penal o no lo es. En caso de duda para el derecho procesal penal, como es conocido por los abogados y abogados defensores, si existe duda sobre la misma, le favorece al imputado, ¿verdad? O sea, o es culpable o es inocente, pero no puede caber una idea de que hay un tercero, ¿verdad? No hay una tercera opción ahí. Entre la regla de derivación, dice que esta regla explica que el razonamiento humano debe respetarse en el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente. Este principio establece que nada es sin que haya razón para que sea. Es decir, el principio de razón suficiente nos señala que todo ser tiene una razón de ser, es decir, una razón suficiente que lo explique. A es la razón de B. Dicho de otra forma, todo razonamiento, para ser verdadero, debe estar conformado por deducciones razonables a partir de las pruebas existentes y suficientes, así como las sucesivas conclusiones que sobre ellas se haya establecido. Derivado de lo anterior, se deduce que todo razonamiento debe respetar el principio de razón suficiente. Por ejemplo, en este momento, si hago un razonamiento de que todos los que están conectados son estudiantes de la San Carlos, de la sección A del 5º semestre de Derecho, pues la verdad ahorita no tengo razones suficientes para creerlo, ¿verdad? Podrían haber algunos que tal vez ni son estudiantes, que no están inscritos, o yo qué sé, no tengo todavía razones suficientes para creerlo o documentalmente, ¿verdad? Y para el efecto, el día de mañana yo creo que les voy a mandar al grupo un formulario de Google para que anoten ahí su nombre completo, número de registro, número de carnet, número de DPI, ¿verdad? Para empezar a hacer un listado de todos los compañeros. Ahí me hacen favor de llenarlo, ¿verdad? Para que empiece a llenar ya un listado para que hagamos la primera prueba, ya que no sé hasta cuándo tendremos un listado oficial de todos los compañeros. Es así, tal vez la próxima semana o la siguiente ya hacemos una comprobación de lectura, aunque sea para ir acumulando algo de zona y así ir avanzando un poquito.
¿verdad? Derivado de lo anterior, se deduce que todo razonamiento debe respetar el principio de razón suficiente, ¿verdad? Y por ejemplo, dice que el derecho procesal penal para resolver la prisión preventiva en contra de una persona es necesario que existan motivos razonables suficientes. Vamos a ver cómo están en derecho penal. Cuéntenme, ¿cuáles son esas razones suficientes que pueden motivar una prisión preventiva? Todavía no han estudiado eso, ¿verdad? Ya van a llegar entonces. Es que ahorita están apenas en ¿qué? Penal 3. Así es, Lico. Sí, pues eso ya es de procesal penal. Pero bueno, pero es importante la concatenación de todos los cursos, ¿verdad? A veces. Sin embargo, pues, cuando lleguen a ese, sí, yo les recomiendo que lean el libro, obviamente, ¿verdad? Ahí estaba levantando la mano Adam. Dígame, Adam. No, la dejó levantada también de la última vez. Ahí está. Bueno, como les decía, pues ya para dictar una prisión preventiva, un auto de prisión preventiva, pues obviamente tiene que haber un peligro de fuga, un peligro de obstaculización a la verdad, y esto lo va a tener que comprobar el fiscal, ¿verdad? A la hora que argumente, y obviamente el defensor va a tener que argumentar lo contrario e indicar que no hay peligro de fuga, que no hay obstaculización a la averiguación de la verdad, ¿verdad? Que el delito no tiene prohibición imperativa legal para que se le pueda otorgar una medida sustitutiva, ¿verdad? Entonces, todo esto más lo que proponga el abogado defensor, ¿verdad? Documentalmente, para comprobar tales afirmaciones, pues van a darle la opción al juzgador a decir si procede un auto de prisión o un auto de medidas sustitutivas. Ahí sí levantó la mano Adam. Dígame, Adam. Con respecto a eso que usted lo hablaba de penal, ¿no es lo que tiene que ver con la premeditación, alevosía y ventaja? No. Creo que esos son agravantes. Creo yo en derecho penal, ahorita no lo recuerdo bien, pero yo creo que son agravantes, ¿verdad? Esos son otros elementos, ¿verdad? Que van en los delitos. Yo creo que ahorita ustedes están estudiando los tipos penales, ¿verdad? Y hay tipos penales que ya tienen inmersos esos agravantes y hay otros tipos penales que no. Entonces ahí tienen que ir primero ustedes calificando y encuadrando, pues, lo que les diga el IC o los casos que les ponga, ¿verdad? Tienen que ir prácticamente concatenando todos los artículos del Código Penal y poder determinar qué tipo penal pueden ustedes encuadrar al final, ¿verdad? Sin embargo, estos ya son prácticamente elementos del 259 del Código Procesal Penal, del 264 también del Código Procesal Penal, ¿verdad? Los cuales ustedes tienen ahí, digamos, las premisas en las que se tiene que basar el juez o en las que se dirige, pero también el abogado y el fiscal, para poder hacer su petición o su argumentación sobre si procede una prisión preventiva o una medida sustitutiva, ¿verdad? Y es algo importante, ¿verdad? Porque si no tienen ese conocimiento previo de la norma, no van a poder argumentar de manera lógica y adecuada. Y es algo importante. Recuerdo yo un caso solo para mera experiencia, ¿verdad? Que es importante que se preparen. Recuerdo que cuando todavía trabajaba en el organismo judicial, una primera declaración, ¿verdad? Creo que era por negarse a dar información. No me recuerdo ahorita el tipo penal, porque está en esta ley especial de acceso a la información pública, ¿verdad? Pero creo que es negación de acceso a la información pública, algo así, no estoy seguro, ¿verdad? Pero la idea es de que el abogado iba seguro de que le iban a dar falta de mérito a la clienta y no se preparó adecuadamente para solicitar la medida sustitutiva, ¿verdad?
no llevaba, digamos, una constancia de trabajo, pues, un recibo de luz que comprobara su residencia, una carta de residencia o cartas de recomendación, ¿verdad? O de arraigo, ¿verdad? Donde vive, si estudia o no, que comprueben que no va a ser fácil su fuga del país, ¿verdad? Y que argumente obviamente sobre que no hay una obstaculización a la averiguación de la verdad. No iba preparado, él estaba seguro que iba a ganar falta de mérito, pero no, obviamente en ese delito si se negó y se comprueba que el plazo se venció de 10 días, pues lo van a ligar mientras se resuelve todo, ¿verdad? Entonces lo ligaron a proceso y en esa ocasión había un lic ahí y me volteé a ver y me dice con los ojos, ¿verdad? ¿Qué hago yo con la chica, verdad? El abogado no me está presentando prácticamente nada. Y irse a prisión por un descuido de ustedes como profesionales, creo que sería algo grave, ¿verdad? Pero es importante prepararse también, ¿verdad? Y recuerdo que le digo yo, ahí hay antecedentes en el expediente, ¿verdad? Que comprueban dónde trabaja, ¿verdad? Su dirección y todo, para ayudarle a la chica, ¿verdad? Entonces, ahí ya en su argumentación y razón suficiente que tiene el juez, pues ya relata esos documentos con los cuales puede comprobar el arraigo, ¿verdad? Y como no hay oposición del Ministerio Público en cuanto a las medidas, pero si no, si hubiera ido detenida y presa por un descuido de ustedes como profesionales, de nosotros, ¿verdad? No prepararnos bien. Entonces es importante que ustedes se preparen bien, ¿verdad? En su curso de Derecho Penal, de Derecho Laboral, de todos, ¿verdad? Porque al final de cuentas están trabajando con derechos que son muy importantes para sus clientes, ¿verdad? Cuestiones que tal vez para ustedes no van a tener tanta relevancia, pero para una persona, ¿verdad?, que está luchando un derecho puede ser muy importante. Entonces es importante la preparación y la buena argumentación, ¿verdad? Y para eso les va a servir la lógica jurídica. Bueno, compañeros, por hoy lo vamos a dejar, ¿verdad? Mañana les mando el formulario para que me manden esos datos y nos vemos el día 10.